Buenas tardes, muchachos. Les doy la bienvenida a nuestra primera clase virtual. En esta coyuntura que estamos viviendo a nivel mundial debemos quedarnos en la casa. Por eso espero que estén pasando un buen tiempo de calidad con sus familias. Y por ahora pues vamos a solucionar la evaluación bimestral a partir de este video. La evaluación estaba en un formulario de Google que le permitía realizar un solo intento. Chicos, hubo algunos muchachos pues que se registraron con 2 cuentas. Sin embargo, en el listado de calificaciones miraré la hora en la cual apareció su evaluación y tendré en cuenta exclusivamente la primera vez que usted la presentó. Vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta podría ser esta. No olviden que en los formularios en los que aparecía la evaluación, ustedes tenían las preguntas de manera aleatoria. Sí. Como de manera original, la realicé. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda la materia se resumían al agua, a la tierra, al fuego y al aire. Tenemos que remitirnos entonces a la antigua Grecia, en donde los científicos pensaban que los 4 elementos constitutivos de todo lo que existía eran ellos el agua, la tierra, el fuego y el aire. Sin embargo, al cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación física y química, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera manera, la más natural, fue la clasificación por las masas atómicas, pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y las similitudes entre los elementos. La tabla periódica permitió la organización de los elementos. ¿Cuáles fueron los parámetros a seguir para poder crear dicha organización? Aquí observamos una cronología del estudio de la tabla periódica. La primera vez que se habló, aunque hay muchas tablas periódicas en la antigüedad, pero en los anales de la historia se reconoce a John Berzelius que los clasificó teniendo en cuenta la electronegatividad. Entonces cabe recordar que el elemento más electronegativo es el que queda más arriba y más hacia el lado derecho. En este caso sería el elemento 9, que es el flúor. Y el menos electronegativo quedaría en el extremo inferior izquierdo, que en la tabla periódica corresponde al elemento francio. Después viene el señor William Proust, que habló acerca de ordenar todos los elementos teniendo en cuenta las características del elemento hidrógeno. A partir de ahí podemos reconocer las triadas de Dobereiner, elementos que se reconocían porque de A3 en tríos, pues ellos tenían características y propiedades similares. La tabla periódica de Newlands, que era una especie de espiral en el cual en la base tenía los elementos que tenían menos masa nuclear y hacia arriba iba aumentando teniendo en cuenta la masa atómica. Después tenemos la clasificación de Dmitri Mendeleev, que es la actual, reconocida porque en su inicio tenía 63 elementos reconocidos cuyas características fueron las que dieron esa periodicidad que reconoce la tabla periódica perfeccionada por el señor Moseley, quien ordenó los elementos teniendo en cuenta su número atómico. ¿Cuál es la importancia de la tabla periódica? Cabe recordar que la tabla periódica y su descubrimiento y organización es lo que ha sido la base para reconocer el modelo atómico actual. Aquí podemos observar entonces que la respuesta correcta para esta pregunta era que la tabla periódica se diseñó con el fin de demostrar la periodicidad de los elementos. Vuelvo y les reitero que tanto las respuestas de las preguntas como a su vez las preguntas se presentaban en orden aleatorio. La segunda pregunta decía: la evolución del conocimiento ha permitido que se organicen los elementos con base a sus características. Sin embargo, la característica inicial de la tabla periódica se refiere a. En esa imagen observamos simplemente
El número atómico que se le asignó, en su momento podríamos decir que las bases de la organización de Moseley para poner en orden los elementos que se conocían a la época. En esta ficha se observa cómo aparece en la tabla periódica el oxígeno. Básicamente observamos su número atómico, su último nivel de configuración electrónica, el símbolo, el nombre y finalmente la masa. Esa que indica también características especiales de cada uno de los elementos. Aquí notamos que el oxígeno tiene como masa 15.999 gramos. ¿Gramos por qué? Gramos por cada mol. Una medida parecida a cuando nos referimos a litros, que siempre hablaremos de volumen, o cuando hablamos de distancia, que siempre nos referiremos a hablar de metros y múltiplos y submúltiplos. Para la química, una de esas medidas de cantidad de sustancia será el mol. Tendremos entonces que para la respuesta a este interrogante deberíamos haber hablado de la masa molecular. A continuación encontraremos la pregunta que hace referencia a de qué se reconoce como enlace químico. En la imagen observamos una gráfica en donde se define qué es en sí el enlace químico. Lo que estamos observando es la representación de la unión en enlace del sodio y el cloro. Observamos cómo es la configuración de un átomo. Entonces, siempre habrá unos electrones que están más en la periferia, más en el exterior del átomo, con respecto a otras partículas. Cuando yo hablo de electrones de la periferia, obviamente hago referencia a aquellos que quedan en los últimos niveles. En el gráfico estamos mostrando la representación en un diagrama de círculos de los átomos del hidrógeno y del oxígeno, que en su caso serían hidrógeno y oxígeno, teniendo en cuenta que el hidrógeno para formar la molécula tendrá que duplicarse. En este caso, estos serán los del último nivel. ¿Cuántos electrones para el oxígeno? Entonces aquí tendrá que tener necesariamente 6. ¿Para qué? Para buscar completar después la regla del octeto cuando completa 8 electrones en esa última capa de la periferia. Tenemos ahí nuevamente nuestra evaluación en donde el enlace químico se puede definir como la fuerza de atracción que ejercen los protones del núcleo sobre los electrones de la periferia que tiene el átomo. En la pregunta siguiente, que aún no la hemos leído, pero pues vamos a contextualizarnos, tenemos la organización de la tabla periódica de los elementos químicos, en la cual encontramos dos familias que no hacen parte de ese grupo que tenemos en la totalidad. Sin embargo, lo podemos describir como si fuera una aleación en esta dirección, teniendo en cuenta la tabla periódica. Para el elemento 57, que sería este que tenemos acá abajo, el lantano, entonces surgiría toda esta línea de elementos que tienen las mismas características iniciales del elemento 57. Todos son lantánidos, pertenecen a la misma familia. Cesio, praseodimio, neodimio, protácneo, el samario, el europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, el herbio, tulio, iterbio y el lutecio. Finalmente, a partir del elemento 89 tendremos el actinio, el torio y todos los que siguen acá, distinguiéndose el uranio, el neptunio, y no porque sean más importantes, sino porque se oyen nombrar más. No olviden que el uranio es uno de los elementos radioactivos que hace parte de las bombas atómicas que conocemos en la actualidad.
Entonces, para esa imagen anteriormente mostrada dice, al crear una serie adicional para la organización de la tabla periódica, se distinguieron elementos que pertenecen a diversas familias y que por tanto tienen una ubicación diferente en la misma. Estos elementos son, entonces, podemos reconocer que la respuesta de esta pregunta dice elementos actíneos y lantáneos, que son aquellos que les mostraba como familias adicionales a partir de los elementos lantano y actíneo. Estamos observando la tabla que nos permite comprender la configuración electrónica. ¿Cómo se manejará? De arriba hacia abajo y nuevamente empiezo en la fila siguiente de arriba hacia abajo siempre. Observamos entonces la pregunta. Quisiera que se fijaran bien en las opciones. Algunos pensaron que parecían y aparentemente si las miras rápidamente pues van a aparecer iguales. Sin embargo, no lo son porque presentan fallas en diferentes cositas. Por ejemplo, en algunas de las letras iniciales que aparecen cuando vamos a definir el número. Por ejemplo, miren que aquí pensaríamos en que todos son 4S2, pero pues acá hay un cambio. ¿Dónde más tenemos cambios? Diría que solo ese, no creo. Acá. Entonces eso hace que sea totalmente diferente lo que tengo que buscar. Aquí tengo ya realizada la configuración electrónica del elemento Z45 en donde organicé de arriba hacia abajo, si ustedes tienen ahí a la mano, que deberían tener a la mano, todo lo de la tabla de Moore. Entonces usted se va a dar cuenta que de arriba hacia abajo 2 más 2, 4 más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, más 6, 36, más 2, 38 y 7, 45 para obtener así el total que me indica como número atómico. Entonces aquí vamos a mirar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, pero si yo sumo, y de hecho al sumarlo me debe salir igual, dice, a ver, ¿cuál sería la diferencia? Miren que en este caso el aleatorio no lo votó igual. Ah, no, miren, acá, esta no es la correcta es la superior. Me equivoqué yo al abrir aquí la pantalla, muchachos. Entonces, al volver a poner el aleatorio, al cambiar el aleatorio, efectivamente me arroja la respuesta del que es. Ese era el error que ustedes creían que se mostraba, porque es que en los formularios de Google lo que hace es que a ustedes, el Google siempre les va a mezclar las preguntas y también las respuestas. Entonces ahí tenemos ya nuestra respuesta, efectivamente nos arroja 45. Tenemos entonces aquí un ejemplo en donde podemos hablar del óxido de potasio y muestra que efectivamente tiene un enlace de tipo iónico. Tenemos acá entonces la explicación del enlace iónico. Efectivamente el potasio en la tabla periódica es el número 19 y el oxígeno el elemento número 8, cuyas configuraciones electrónicas son las que se encuentran ahí escritas. El potasio tiene en su último nivel un electrón y el oxígeno tiene 6. Acá tengo las representaciones hechas. Para el potasio un electrón y para el oxígeno 6 electrones. ¿Qué ocurre con los elementos que tienen menos de 4 electrones en la periferia? Definitivamente tendrán siempre que ceder sus electrones. Piensen en el ejemplo del salón, de un salón que tiene 5 sillas y el otro salón que queda en otros 2 o 3 pisos más arriba, que tiene solamente 2 o 3 y que
el que tiene masillas desea completar 8. Obviamente que si lo pienso en tiempo de desplazamiento y en fuerza que debo realizar, siempre pensaré en desplazar el que menos cantidad tenga hacia donde encuentro más para poder completar más rápido esos 8 que necesito. Por tanto, así también funciona para los enlaces. Entonces, el potasio que solamente tiene un electrón tendrá que cederlo formando un enlace de tipo iónico. Lo cederá. Y al contar tendré los 6 que tiene el oxígeno de manera inicial, 7 y 8. Y una molécula como la formación de agua nos puede servir de ejemplo para poder representar un enlace de tipo covalente. Acá tenemos entonces la representación en la cual nosotros sabemos que para hacer la configuración electrónica del elemento hidrógeno, que es el elemento Z1, yo diré que esto es igual a 1s1. Un solo electrón para la periferia del átomo. Acá los tengo. Menos, que marca los electrones, más, que representa un protón, y sin ningún símbolo el neutrón. Entonces, acá lo que estoy representando es la unión que hay entre el hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno tiene en su periferia 6 electrones y el hidrógeno solamente 1. La excepción de la regla del octeto es el hidrógeno, que debe completar únicamente 2 electrones en su último nivel para completar la energía que necesita, mientras que los demás tendrán que completar 8. Entonces voy a contar. Si yo aquí formo otro enlace de este tipo covalente, que quiere decir que cuando él lo necesita, este electrón llegará acá, y cuando el oxígeno lo necesite, este electrón llegará acá, contaré 1, 2, 3, 4, 5, 6, uno que le presta este hidrógeno 7, uno que le presta este otro hidrógeno 8. Y para los hidrógenos 1 y 2, 1 y 2. Esta es la representación de los enlaces covalentes para la formación de la molécula del agua. Entonces tendremos que para el enlace químico entre dos átomos pueden ser de dos tipos. ¿Cuál? Iónico y covalente, como lo vemos allá señalado y como la explicación anterior nos lo mostró. El enlace químico, que se da por transferencia de electrones de un átomo a otro, se conoce como. En la imagen estamos notando la configuración electrónica del átomo del litio y del flúor, en el cual podemos comprender cómo funciona una transferencia de electrones. Encontramos que para el litio, 1s2, 2s2, 3 electrones en su totalidad, 1, 2 y 3. Y para el flúor, 9 electrones, 2 más 2 más 5. Y en su última capa, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué ocurre entonces? Que en este momento, este que no tiene sino un solo electrón en su último nivel, va a ceder el electrón para que el flúor, que sí tiene 7, pueda completar su capa exterior, la regla del octeto, y a esto reconocemos como transferencia de electrones. Cabe también recordar de que entonces este elemento, este átomo que cedió un electrón, se convertirá en un catión y quedará cargado de forma positiva, mientras que el que recibió el electrón, que sería el flúor, queda cargado con carga negativa y recibirá el nombre de anión. Entonces ahí observamos que efectivamente la respuesta a nuestra pregunta correspondía al enlace iónico, que es aquel en donde uno de los elementos cede electrones para el otro, que tiene más posibilidades de completar rápidamente la regla del octeto. La pregunta siguiente decía: las partículas con cargas positivas se conocen con el nombre de. Aquí tenemos un esquema de las partículas básicas que reconocemos como partes de un átomo. En el núcleo encontraremos aquí la descripción de los protones y de los
neutrones, unos con carga positiva, los protones, y otros con carga neutra, que serán los neutrones, y la sumatoria de ambos que componen el núcleo, y los electrones que están ubicados girando en órbitas, según este modelo atómico. Cabe no olvidar, que el modelo atómico actual es el de Schrödinger, en donde dice que los electrones van en ondas, describiendo ondas. Sin embargo, la mejor forma para representarlo es esta. Entonces, lo que encontramos en la periferia serán los electrones con carga negativa. Entonces, efectivamente, aquí hablamos de partículas positivas. Como observamos en el video, en la imagen del video, pues los protones, ¿no? Entonces la respuesta era esa. Finalmente, como hemos hecho en todos los ejemplos anteriores, hemos hablado de la regla del octeto, que quiere decir la cantidad de electrones que quieren formar algunos de los átomos cuando se unen a otros. Entonces, los átomos al enlazarse deben cumplir la llamada regla del octeto. Esta regla establece que los átomos tienden a adquirir la estabilidad química del gas noble más cercano a ellos. Entonces, en este caso, la respuesta era esta. Finalmente decía, una de las siguientes características no corresponde al enlace covalente. Tendremos aquí como ejemplo nuevamente la formación de este óxido de potasio, en donde este potasio y este potasio están cediendo electrones. Ese elemento que está cediendo el electrón al otro queda cargado de manera positiva, y este que está recibiendo el electrón queda cargado de manera negativa, siendo esto un catión y siendo el que está cargado de forma negativa un anión. Entonces, ahí cabe recalcar esa palabra no. No corresponde a un enlace covalente. Debemos recordar que en los enlaces covalentes los elementos se comparten la cantidad de electrones. En esta simplemente cede uno de electrones y el otro los recibe, por tanto cambian sus cargas y se vuelven cationes y aniones. Esa era la característica que no correspondía definitivamente a un enlace covalente. Muchachos, muchas gracias por su atención. Espero vernos en un próximo video. Por ahora, todos los comentarios que tengan y todas las dudas que tengan, por favor pónganlas en el tablón del Classroom. Procuraré que todas sean resueltas al menor tiempo posible. Espero que nos veamos pronto y por favor, toda la información, por favor, tenerla en el cuaderno, chicos. Espero las fotografías del trabajo que hayan realizado en el cuaderno con respecto a la evaluación. ¡Feliz día!